Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Ahora les vamos a exponer nuestro proyecto final del curso de gestión de empresas. Los integrantes del grupo somos Fabio Saldívar, Gabriel Vázquez, María Bárbara San Martín, Leonardo Yupangui y Jimena Zúñiga. En primer lugar, vamos a dar una reseña de las empresas que vamos a analizar y los efectos que han tenido la pandemia sobre ellas. En este caso, las empresas de análisis son Cartavio y Pomal. En primer lugar, Cartavio es una empresa que se dedica principalmente al cultivo, transformación e industrialización de la caña de azúcar y otros productos agrícolas. Por otro lado, la empresa agroindustrial Pomalca se dedica a la producción de azúcar a partir del cultivo de caña de azúcar. Esta empresa cotiza actualmente en la Bolsa de Valores de Lima con respaldo del Grupo Oviedo como inversionista. La pandemia producida por el surgimiento del COVID-19 ha afectado directamente, ya sea de manera positiva o negativa, a todas las industrias en el mundo, por lo que el rubro agroindustrial no es la excepción. Según el Ministerio de Agricultura y Riego, ha habido un incremento del 13% en la producción mundial de azúcar durante la campaña 2021, en este escenario de pandemia. Sin embargo, en el primer semestre del 2020 se registró una disminución de la producción acumulada de caña de azúcar en 3% y de azúcar en 1,8%. Esto debido a las medidas tomadas contra el COVID por el gobierno peruano. Ahora vamos a hablar sobre el análisis vertical y horizontal de estas empresas. Primero vamos a empezar con el estado de resultados. Los estados de resultados muestran de manera detallada la forma en cómo se obtiene la utilidad o pérdida de una empresa. En el 2018 observamos que la empresa agroindustrial Pomalca contaba con una utilidad bruta del 2% de sus ventas totales, debido al alto porcentaje de costo de ventas, dejando a la empresa en este año no solo con una pérdida operativa, sino también con una pérdida neta del 19%. En cambio, la empresa Cartavio contó con una utilidad bruta del 15% de sus ventas totales. Sus costos de venta fueron del 87% y a comparación de Pomalca, ellos sí tuvieron una utilidad neta. En el 2019, ambas empresas incrementaron sus ventas. Sin embargo, la empresa Pomalca tuvo un incremento del 230% en el costo de ventas, terminando este con una pérdida bruta y por ende una pérdida neta. Sin embargo, la empresa Cartavio redujo su porcentaje de costo de ventas en un 12% y sus ventas incrementaron, obteniendo la utilidad neta del 130% más que el año anterior. En el 2020, Pomalca tuvo una pérdida del 15% más que el año anterior, y a pesar de esto lograron disminuir el costo de ventas en 10%, por lo que no tuvieron una pérdida bruta mayor al 8%. Incrementaron su gasto administrativo un 46%, y finalmente obtuvieron una pérdida neta del 47%. En cambio, la empresa Cartavio pudo incrementar sus ventas en un 5% y disminuir sus costos de ventas en un 8%, teniendo una utilidad neta del 23%. En cuanto al análisis del estado de situación, podemos ver que Pomalca tiene un mayor porcentaje de activos no corrientes que corrientes a comparación de Cartavio, cuyos activos corrientes se mantienen entre el 70 y el 80% de sus activos totales durante los 3 años analizados. Parte de esto se debe a que la empresa Pomalca posee grandes terrenos no aptos para el cultivo de caña de azúcar, por lo que se encuentra fuera de uso actualmente, lo cual no es ideal especialmente en el contexto de pandemia. Esto crea la ilusión de que Pomalca se encuentra mejor posicionada en el mercado, ya que tiene mayor cantidad de activos. Sin embargo, Cartavio está por encima de Pomalca en el mercado agroindustrial. Cartavio, a diferencia de Pomalca, demuestra tener la capacidad para afrontar sus deudas a corto plazo, ya que a pesar de que de 2018 a 2019 sus activos corrientes disminuyeron un 3,7% y en el 2020 un 0,4% más. Estos siguen siendo mayores al pasivo corriente en los años respectivos. Además, sus pasivos corrientes se redujeron un 18% en los 2 primeros años analizados, indicando que se logró disminuir la deuda a corto plazo en esa magnitud durante ese año. Sin embargo, deducimos que este porcentaje incrementó a 19,3% hacia el 2020 debido al contexto de pandemia. Por otro lado, los activos corrientes de Pomalca se redujeron un 5,5% del 2018 al 2019 y un 1,8% más hacia el 2020, mientras que sus pasivos corrientes siguieron una tendencia opuesta y de mayor magnitud, incrementando en un 31% y un 18,1% respectivamente. Esto sugiere que la empresa no va a poder pagar sus deudas a corto plazo si sigue con esta tendencia. Ahora se va a discutir lo que son los ratios financieros de ambas empresas. Para empezar, se tiene los indicadores de endeudamiento. Primero se tiene el ratio de endeudamiento de Cartavio. Para Cartavio se tiene un ratio de 0,38
En 2018, en 2019 0,33 y en 2020 0,35. Y como se puede ver, no hay una tendencia, pero el patrimonio en este caso sería mayor que las deudas debido a que es menor a uno y por ende se pueden solventar las deudas con recursos propios. De ahí para el ratio de endeudamiento de Pomalca se tienen para el 2018 ratios de 1,02, para el 2019 de 0,94 y para el 2020 de 1,03. Tampoco se puede ver una tendencia, pero en este caso, en el 2018 y en el 2020 se tienen ratios mayores a uno. Esto quiere decir que se necesitan de recursos ajenos para solventar las deudas. Y tan solo en 2019 es posible usar recursos propios. De ahí se tienen los indicadores de liquidez. Para empezar, se tiene la razón corriente para Cartavio y en este se puede ver que en los 3 años es mayor a uno. Esto quiere decir que tiene liquidez. De ahí se ajusta más el ratio a una prueba ácida y en este caso se puede decir que casi no depende del inventario de liquidez para pagar las deudas. Y de ahí, si se aplica un ratio de liquidez inmediata, se puede ver cómo se llega a un valor aproximado de 0,2, lo cual es bueno, y eso quiere decir que no tendrá inconvenientes para pagar algo a corto plazo. Así tienen los indicadores de liquidez de Pumalca, y para empezar, se ve cómo todos son menor a uno los ratios para la razón corriente. eh, Se puede ver cómo los activos corrientes no bastan si se requiere liquidez. Para la prueba de ácida no cambia significativamente, debido a que no hay dependencia notable del activo corriente alimentario. Y el ratio de liquidez inmediata nos dice cómo, cómo esta empresa no está preparada para algún inconveniente que requiera liquidez inmediata o saldar deudas de corto plazo. Bueno, de acuerdo a los indicadores operacionales de Cartavio, tenemos que el margen bruto ha ido aumentando desde 2018 en un 13,74 hasta en 2020 un 30,59. Esto también lo podemos ver como el porcentaje de ventas convertido en utilidad bruta, que fue aumentando en estos 3 años. Luego, si vemos el margen operacional, también estos mismos 3 años, vemos cómo ha aumentado desde 6,65% hasta 22,32%. Bueno, en este presentamos valores más bajos que en el margen bruto porque estamos teniendo en cuenta los costos operacionales. Siguiente, por favor. Bueno, en el margen neto también vemos cómo es que ha ido aumentando desde 2018 en un 5,93 hasta 2020 en un 23,70. Ese también lo podemos ver como el porcentaje de ventas convertidos en utilidad neta para la empresa. Bueno, ahora los indicadores operacionales de Pomalca. En el, bueno, lo que concierne a margen bruto, en el año 2018 podemos ver que el porcentaje de ventas convertido en utilidad bruta es el 1,86% y para los años 2019 y 2020 tenemos márgenes brutos negativos, lo cual se representaría como una pérdida bruta. Bueno, en los márgenes operacionales también tenemos márgenes negativos, lo cual representa pérdidas operacionales para la compañía. Bueno, y finalmente, en lo que concierne al margen neto, seguimos teniendo pérdidas operacionales que van desde menos 19,8 para el 2018 hasta menos 47,6 para el 2020, viendo que la empresa tuvo pérdidas netas bueno, en el periodo de estos 3 años. Bueno, ahora procederemos con los indicadores de rentabilidad de Cartavio. Primero realizamos el ROA y vemos que esté aumentando desde el 2018 hasta el 2020, desde un 2,05 hasta un 9,06. Esto lo podemos ver también con el gráfico de la derecha. Podemos ver que la inversión fue aumentando y los ingresos aumentaron proporcionalmente. Bueno, luego calculamos el ROE y obtenemos que para el 2018 este fue de un 2,83, para el 19 de un 6,14 y para el 2020 de un 12,91%. Si comparamos el ROE con el ROA para cada uno de estos años, vamos a ver de que el ROE tiene un valor mucho mayor y esto nos indica de que los activos de la compañía fueron financiados por fondos propios de la empresa. Siguiente. Bueno, bueno, ahora procedemos con los indicadores de rentabilidad, pero de Pomalca. Bueno, al momento de calcular el ROA, obtenemos valores negativos para estos 3 años, que van desde menos 1,89, menos 1,35 y menos 3,1% para los años respectivos. Esto nos indica que la inversión nos generó ingresos demasiado bajos. Siguiente.
Ahora calculamos el ROE. Este también tiene valores negativos, pero son aún más grandes que los del ROA. Igual mantienen el signo negativo. Y para el 2018 obtenemos valores de menos 3,82, para el 2019 de menos 2,62 y para el 2020 de menos 6,3. Ahora, si aquí comparamos el ROE con el ROA, nos vamos a dar cuenta de que el ROA es mucho mayor al ROE, y esto nos indicaría de que los activos de la compañía son financiados por las deudas de esto. Ahora les presentaremos las conclusiones de todo el proyecto realizado. En primer lugar, basándonos en la empresa Pomalca y el análisis realizado, pudimos notar un incremento en su patrimonio debido a una disminución de pérdidas netas del 2018 al 2019 y un incremento menor de pérdidas netas de 2019 al 2020. Del mismo modo, para esta empresa, nos dimos cuenta de que los activos son financiados por deudas de la compañía. Hablando de la empresa Cartavio, sus activos son financiados por fondos de la empresa. Y además, sus indicadores de rentabilidad muestran un aumento en la rentabilidad de la compañía. En general, todo este análisis financiero nos ha permitido determinar que Cartavio tuvo un mejor desempeño financiero con respecto a Pomalca. Y es que esta empresa ha experimentado un mal manejo de sus finanzas. Por último, como recomendación, sugerimos a la empresa Pomalca darle prioridad a preparar los terrenos que poseen, los cuales no han sido utilizados para producir, para que generen un ingreso lo suficientemente grande como para tener utilidades positivas. Gracias.